Entonces, al próximo panel. Quiero reiterar, para aquellos que recién ahora están arribando, que estamos desde la mañana transmitiendo en forma directa, en vivo, por el canal de YouTube de Espacio Laborar, y que también a través del Instagram, @Espacio Laborar, ustedes pueden enviar preguntas para los panelistas que luego serán seleccionadas y en función del tiempo que tengamos se transmitirán a los panelistas para que las respondan. Si no lo hacen a través de este sistema, ¿no?, que es el Instagram, lo pueden hacer por escrito también. Las compañeras y compañeros van a tomar la pregunta, la traerán aquí cerca del podio, del escenario, y estas mismas serán trasladadas una vez seleccionadas de acuerdo al tiempo que se cuente. Quiero destacar la presencia que acaba de llegar de Monseñor Ernesto Giovando, obispo auxiliar de la Diócesis de Buenos Aires, miembro de la Pastoral Social. Pido un aplauso para él. Buenas tardes, bienvenido. Ahora vamos a dar inicio al panel que tenía horario programado 16 horas, estamos en tiempo y forma. Sociedad, pobreza, desigualdad y las nuevas formas de trabajo. Para introducirnos en el tema que se propone a los panelistas, llegan los referentes de Espacio Laborar, como lo han hecho en cada una de las circunstancias, la compañera Paula Martínez y Quique Lorenzo. Los dejamos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Los indicadores socioeconómicos exteriorizan en gran parte de nuestra historia un constante y progresivo deterioro en términos de pobreza e indigencia. La participación de los asalariados en el ingreso per cápita disminuye año a año sistemáticamente y con ello la cantidad y la calidad de empleo. Además, esto se ve agravado por los constantes y elevados incrementos de la tasa de inflación. La evolución social y las nuevas tecnologías de producción suponen el reconocimiento de formas de trabajo susceptibles de ser remuneradas en un escenario propicio para el crecimiento. Desde el Espacio Laborar entendemos que la incorporación de estas últimas deben seguir una estrategia de convergencia hacia los sectores formales y bregar por la no existencia de trabajadores y trabajadoras de primera y segunda categoría. Damos comienzo. Gracias. Bueno, muy bien. Tras el aplauso a los compañeros que nos han introducido en tema, voy a presentar a los panelistas. Invitamos a subir al escenario a Agustín Salvia. Un aplauso. Sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, investigador principal del CONICET, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina, director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, experto en estudios sobre estructura social, desigualdad económica, mercado del trabajo, pobreza y marginalidad social. Un aplauso nuevamente para él. Gracias por estar aquí. Y ahora convoco a Alexander Roig. Lo recibimos de la misma manera. Se trata de un académico, político y militante argentino de origen francés, doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Sociología Económica del Desarrollo, Francia, máster del Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de Ginebra, Suiza, máster en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse, Francia, y diplomado del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse. Actualmente preside el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, de la República Argentina. Es docente y militante del movimiento
Evita. Convoco, después del aplauso de ustedes, a la periodista que una vez más llega a este escenario para oficiar de moderadora, Analía Argento. Bueno, buenas tardes. Muchos o gran parte de ustedes estuvieron durante la mañana y el mediodía acompañándonos. Bueno, es una mesa con un título duro, ¿no? Lamentablemente a Agustín Salvia como periodista, por un lado le tenemos que agradecer porque siempre está atento a lo que necesitamos los periodistas, pero al mismo tiempo siempre lo llamamos porque hay números que tenemos que explicar o necesitamos explicar y son los números de la pobreza, ¿no? Por eso él está en el Observatorio de la Deuda Social. Digo, me parece que no debe haber un nombre de una institución que nos duela más en la Argentina que la deuda social que todos tenemos. Y en el caso de Alexandre, digo, se habla tanto de los que se quieren ir del país y él es un francés que eligió vivir en Argentina, ¿no? Entonces, para mí es como la imagen de la esperanza también, si se quiere. Más allá de lo que podamos hablar, discutir, pero que alguien elija, pudiendo vivir en el primer mundo, entre comillas, venir a nuestro país y comprometerse con el país, ¿no? Escuchaba atentamente, les aviso, nos escucharon creo que la mesa anterior, que quedó la vara muy alta. Como periodista muchas veces me preguntan qué va a pasar, qué está pasando, qué se dice, quién va a ser candidato, quién va a ser candidata, va a ser este, va a ser el otro. El año próximo, que vamos a estar en un año electoral, va a ser tremendo. Cuando yo tengo que responderles, podría decir que me siento un poco Diego Bossio, poniendo la lupa, y con la lupa de cerca todo se ve bastante grave, feo muchas veces, ¿no? Entonces, a veces uno tiene el dolor del diagnóstico o de ver lo que querría que se cambie o decir cómo no lo ven, cómo no ven que hay que cambiar esto o cómo no se ponen de acuerdo en lo otro, ¿no? Y escuchando a Carlos Leiva, con esa voz de la experiencia, se me vino una imagen así de hace unos años, cuando inauguraron Tecnópolis. No sé si les gusta, no les gusta o qué opinan, pero me acuerdo haber ido a Tecnópolis, estar caminando por el pasillo y había como un robot gigante y estaban los dinosaurios y había un nene chiquito que era evidente que era un chico de un barrio vulnerable o con pocos recursos y demás. Ustedes saben que es gratis, que... A ver, mi primera impresión cuando entré a Tecnópolis es que había muchos baños limpios, con papel higiénico y dignos para que los use cualquier persona, ¿no? Que a veces uno va a algunos lugares y el baño prácticamente no se puede usar y después va a un lugar como Patio Bullrich y se da cuenta que las canillas son doradas y las bachas son de mármol, ¿no? Y uno dice, cuánta desigualdad. Y como uno es periodista, a veces le toca ir a la villa y a veces le toca ir al Patio Bullrich. Me acuerdo que en ese pasillo ese nene estaba mirando con mucha admiración algo, se le acerca a uno de los promotores, que creo que eran del Ministerio de Educación de ese momento, y le dice, ¿a vos te gusta eso? Sí, sí, porque a mí me gustaría, ya le empieza a decir el nene, y entonces el promotor le dice, si vos estudiás, cuando seas grande vas a poder hacer eso. Y a mí me dio como una emoción, porque dije, sí, es lo que me dijo mi mamá, que yo les conté esta mañana, que si la única herencia que me podía dejar era la educación. Y ella, que es hija de peones de campo, porque mis abuelos, yo creía que eran los dueños del campo, y eran peones. O sea, mi abuelo estaba con las alpargatas, no porque le gustaba usar alpargatas, sino porque no tenía para comprarse otra cosa. Y yo pensé, wow, ese es el país que yo quiero. Pero no alcanza a veces con estudiar, ¿no? Ni con esforzarse. En un país desigual, con pobreza, cuando no podés alimentarte, no alcanza
solamente con el esfuerzo y el sueño. Bueno, un poco de eso vamos a hablar, va a arrancar Agustín Salvia, que como ya lo presentaron, es una persona que conoce mucho de desigualdad, de pobreza, de esos números que nos interpelan en la Argentina. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, un placer. Voy a pararme para poder hacer la presentación con más facilidad. Un placer, además una felicitación. Creo que sea los representantes de los trabajadores que han convocado a este espacio para reflexionar y discutir es un signo, ¿no? Creo que es un signo de los nuevos tiempos y el significado de que es posible una sociedad mejor. Entre tanto, la hagamos y la construyamos entre todos. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Hoy se expusieron en distintas mesas la problemática de la pobreza como un eje importante. Martín lo puso como un fin posible o un objetivo posible de convergencia y de acuerdo social y de acuerdo político. Es muy importante tener en cuenta que eso es factible porque efectivamente nuestra Constitución y nuestra moral social nos convoca a pensar que la pobreza es indigna y que el progreso y el bienestar de nuestros compatriotas corresponde que sea una prioridad nacional. Pero hay que también tener en cuenta que la pobreza es el emergente, es la punta del iceberg, es la consecuencia de otro conjunto de problemas mucho más estructurales. Quiero hacer mención a algunos de esos problemas más estructurales, entre ellos la estructura social del trabajo y como oportunidad, y como posibilidad y como necesidad, la necesidad de convertir o transformar esa estructura social del trabajo, nuestros mercados de trabajo, y de incorporar dentro de esto a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores asalariados formales, que efectivamente forman parte hoy casi de una minoría dentro de la estructura del mundo del trabajo, incluido, si consideramos como mundo del trabajo, también el trabajo doméstico no remunerado, el trabajo de cuidado. Objetivos de la presentación, como digo, aunque va a haber un juego de elementos a partir de saltos en función de que hay temas que creo que ya han sido abordados en la jornada, llamar la atención sobre la urgente necesidad de reformular de manera prioritaria, estratégica, radical nuestro modelo de crecimiento, nuestro modelo de redistribución de los excedentes que genera el crecimiento y de acompañar esto también con una profunda reforma y transformación de nuestros sistemas de protección y seguridad social. Y dar cuenta de que existe una oportunidad de modificarlo dejando o incluyendo dentro de estas transformaciones a quienes hoy trabajan pero no son reconocidos como trabajadores. Se ha hablado del tercer sector de una u otra manera y hay formas en que este tercer sector se organiza y otras en donde no, y donde al interior del mismo, dentro de ese mundo de la informalidad y la precariedad extrema, hay situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha autoexplotación o de mucha explotación social. Hay heterogeneidad, no es el mundo idílico de una economía social y popular que podría avanzar hacia la transformación del capitalismo en este país o en otro país. Se trata de una estructura compleja, muy difícil, fuertemente empobrecida, en donde lo que primero caracteriza a esa estructura es la necesidad de sobrevivir, la necesidad de subsistir y la necesidad de crear trabajo, aunque este no sea empleo, de alguna y de la mejor manera posible. Algunos indicadores del fracaso argentino. Se ha hablado de esto en términos, lo que ustedes están viendo ahí es la evolución del PBI, la tasa de crecimiento del PBI entre el 80 y el 2020. En naranja los datos de América Latina y en azul los datos de Argentina. Ustedes, esto se ha mencionado, la fuerte inestabilidad, las fuertes caídas, las importantes y reiteradas crisis que ha tenido la economía argentina, mucho más profunda que el promedio latinoamericano, incluso con algunos ascensos, rebotes, burbujas, también más arriba de las que pudo haber tenido América Latina, pero no han sido suficientes. ¿No han sido suficientes para qué? Para mostrar lo que muestra la línea roja que está en este gráfico, que es la evolución de la pobreza. Nos faltó ahí el año 1974, que efectivamente Leiva señaló que era como del 4 o 5%, si uno lo proyectaba a nivel nacional era del 7%, pero más allá de esto, se viene creciendo sistemáticamente la pobreza en picos de crisis, pero que después tienden a bajar, pero hasta un piso. En el mejor de los escenarios, si ustedes señalan que el mejor de los escenarios pudo haber sido la primera década del siglo XXI, o incluso el año 2011 o 2012, la pobreza no bajó del 25%.
Y eso porque se crearon condiciones de consumo que favorecieron ese proceso, pero no condiciones genuinas y sustentables. Por eso volvió a subir. No solo porque la economía siguió fracasando, sino porque o no creó el crecimiento necesario o los empleos necesarios, o porque aumentó la inflación, sino porque efectivamente hay un piso estructural de pobreza que tiene que ver con el mundo del trabajo, el mundo de la sobrevivencia, justamente de los más pobres. Ese mundo es de muy baja productividad, ese mundo tiene muy bajo rendimiento, tiene muy bajos salarios y son justamente la fuente de ese 25-30% estructural de pobreza. En azul o en negro ustedes están viendo el crecimiento del PBI per cápita. La Argentina creció, no es que no creció, ha crecido, sin embargo la pobreza no se ha modificado o ha aumentado, ha estallado en momentos de mayores picos de crisis, pero se ha mantenido en un piso, como digo, del 25-30%, más allá del 40% actual, con tendencia al crecimiento. Decir que crece la pobreza en la tasa o se mantiene, estamos diciendo que hay más millones de personas, dado el crecimiento demográfico, que son pobres. ¿Faltó programas sociales, asistencia social a este proceso? No, lo que ustedes están viendo en la línea verde es la evolución del gasto social público per cápita. Diríamos que si no hubiese habido ese aumento del gasto público per cápita, del gasto social per cápita, transferido a través de jubilaciones, pensiones, programas sociales de distinta naturaleza, en toda la evolución desde el año 80 hasta el 2021, si no hubiese habido ese crecimiento, seguramente la pobreza habría sido todavía más alta. No digamos la indigencia. Hoy la indigencia está en alrededor del 8-10%, con las nuevas mediciones del INDEC estaría alrededor del 20%. Seguramente se duplicaría la tasa de indigencia. También les voy a pedir un poco de fe en los datos que estoy presentando. Tener estadísticas de largo plazo en Argentina no es algo fácil, hay que construirlas, hay que elaborarlas. Hay mucho esfuerzo detrás de estos números y de los otros que voy a presentar. Bueno, lo que tenemos aquí es la evolución del empleo. En rojo, la tasa de empleo en Argentina. Una tasa de empleo que ha crecido a un ritmo más o menos constante, demográfico, pero no crecido al nivel de las necesidades de vencer o superar la pobreza, y mucho menos a la altura del crecimiento que ha tenido el PBI per cápita. ¿Bien? Ha habido momentos del crecimiento del PBI per cápita en donde la tasa de empleo no crece, no aumenta significativamente con respecto al total de la población. Y en gris lo que están viendo ustedes es la evolución del empleo informal, del empleo no registrado, de asalariados o no asalariados, el cual también viene creciendo. De hecho, buena parte del crecimiento de la tasa de empleo en Argentina o del empleo en Argentina se debe al crecimiento de los trabajos no registrados. Estamos hablando al día de hoy de 20 millones de trabajadores aproximadamente que están ocupados, de los cuales 9 millones de ellos, 9 millones y medio, no son trabajadores en el mundo registrado, ya sea asalariados o no asalariados. Y sí tenemos del otro lado un 11-12 millones de personas, de trabajadores ocupados, 3 de ellos en el sector público, 9 de ellos, o 8 o 9 en el sector privado formal, ya sea como asalariados o ya sea como cuentapropias. Esa es la estructura real del mercado de trabajo en Argentina. Vamos a ver algunos datos más después. Sintetizo eso señalando que hay una Argentina que ha tenido un desarrollo fallido. A pesar de su crecimiento, a pesar de su potencial, a pesar de sus capacidades, no ha creado suficiente empleo, y el empleo que ha creado es un mal empleo. No ha creado mayores productividades de empleo para obtener mejores ganancias o remuneraciones. Y esa doble situación, no tocamos el dato de las remuneraciones, ¿no? Pero era importante, porque ¿por qué se baja la pobreza? Básicamente por 2 factores dentro de un hogar. 3, pero 2 son más genuinos. Uno de ellos es porque aumenta el ingreso per cápita de los perceptores, el ingreso de los perceptores de ingresos, de los trabajadores. Y otro porque aumenta el número de trabajadores. En la Argentina no viene aumentando el número de trabajadores y solo aumenta el ingreso de los trabajadores que están relativamente en el sector formal, y no tanto, porque muchos de ellos van perdiendo ingresos frente a la inflación. Esta pinza produce un proceso de empobrecimiento estructural crónico, en donde en la Argentina tenemos que más del 30% de la población hoy ha sido pobre en los últimos 20 años. ¿Bien? Entonces, esa situación de empobrecimiento crónico lleva a que justamente hablemos de una estructura social fuertemente sumergida, hundida.
versus otra estructura del 30% de la sociedad que nunca fue pobre durante los últimos 10, 15 años. Pobreza, justamente lo que estoy mencionando. Paso rápido, tasas de pobreza de acuerdo al INDEC y de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social, marcan el crecimiento que viene de la pobreza que, como dato coyuntural podríamos decir, no dependió solamente de la pandemia, ni siquiera tampoco del gobierno anterior. Bien, veníamos teniendo una línea de pobreza ya piso del 30%, más allá de cualquiera de los cambios que pudo haber en el 2017 o 2011 como burbujas, y una indigencia de alrededor del 8, 9, 10%. Lo que sí es importante destacar es la heterogeneidad de la probabilidad de ser pobre, dependiendo de la estructura social. Abajo, la línea de los sectores que dependen de sectores medios profesionales. En naranja, las clases medias bajas, que como ven, vienen subiendo su tasa de pobreza. En el medio, los celestes, los trabajadores relativamente formales, hogares que dependen de ingresos formales, de asalariados o incluso de cuenta propia, somos autónomos. Y abajo, arriba de todo, el segmento de los trabajadores informales y el segmento de los trabajadores beneficiarios de los programas sociales, bueno, de los que hacen changas y trabajos de segunda categoría. Bueno, esta situación muestra cómo viene aumentando la brecha de riesgo a la pobreza, pero no para cualquiera, sino para quienes justamente se someten o están sometidos o hundidos en la economía informal. Incluso es en esa llamada economía social y popular que efectivamente lo que hace es reproducir condiciones de pobreza, en tanto no tenga una dinámica de crecimiento y de inclusión en el resto de la estructura productiva y en el resto de las cadenas productivas del sistema económico argentino. Quiero pasar rápido. Esto podríamos mirar los problemas de pobreza desde una dimensión distinta. ¿Qué pasó cuando consideramos 6 dimensiones como dimensiones de desarrollo humano? Alimentación y salud, acceso a servicios básicos, acceso a un medio ambiente saludable, vivienda digna, accesos educativos o empleo y seguridad social, derechos constitucionales que están fijados sobre todo en el 14 bis de nuestra Constitución, pero también en otros artículos. Cuando miramos esto y vemos que de esas 6 dimensiones, ¿cuánto en Argentina experimentan al menos una de esas carencias, una de las 6 carencias? Esta es la línea azul arriba, violeta. 66% de la población vive en hogares en donde al menos carece de alguno de esos derechos. El 44-45% carece de 2 o más de esos derechos. Y el 30% carece de 3 o más de esos derechos. Cuando cruzamos esto en términos de pobreza con ingresos, quiero que se vean la parte azul, la parte oscura. Ahí son los pobres de carencias de derechos y al mismo tiempo pobres de ingresos. El 31% de la población es pobre de carencias de derechos, es decir, sufre carencias básicas y al mismo tiempo es pobre por ingresos. Y hay un 33% de nuestra sociedad incluida. ¿Bien? Las desigualdades sociales se mantienen. Voy aquí. Bien. Quiero ir al punto central de donde creo que puede organizarse la exposición. Estas son... Van a tener que creer, recién estaba hablando con Álvaro Orsatti, me estaba preguntando de dónde podía y cómo surgían estos datos. Son datos que hemos venido construyendo, podrán tener un margen de error, pero esta es la realidad. La Argentina tiene hoy aproximadamente un 15% de los trabajadores insertos en el sector público, municipal, provincial o nacional. Hay un 35% de trabajadores que están en el sector privado formal. ¿Qué quiere decir privado formal? Un proxy. Son profesionales, autónomos con monotributistas y al mismo tiempo tienen, o en todo caso son trabajadores de empresas de más de 5, 6, 7 trabajadores. Y un 50% de los trabajadores argentinos trabajan en microempresas o son autónomos independientes, vendedores ambulantes, limpiavidrios, o trabajan en microempresas o en cooperativas sociales. En ese contexto ven las remuneraciones. Las brechas de remuneración que hay entre los trabajadores del sector microinformal son los rojos con respecto a lo que ocurre entre los verdes y los azules, que son los sectores que trabajan en los sectores público o privado formal. No solo todos pierden, todos vienen cayendo en su remuneración, pero la brecha eventualmente no se achica o eventualmente se aumenta. Calidad del empleo dentro de cada una de esas estructuras. El sector público es el que tiene mayor empleo pleno de acuerdo a la OIT. El empleo decente, estabilidad laboral, seguridad, un mínimo de salario. No todos, porque casi hay más de un 22-23% de esos trabajadores del sector público que tienen alguna carencia en derechos sociales o de la seguridad social.
El sector formal, privado, 74% contra un 25%. El sector informal, claramente la estructura es clara. Solo el 17% de los trabajadores que están en las microempresas o son cuentapropias, no profesionales, están vinculados a la seguridad social. Más del 80% no lo están, o son precarios o hacen trabajos de indigencia. Y quiero señalar ese punto del trabajo de indigencia en esta otra filmina. Esta es la estructura o la calidad de los empleos que se generan en Argentina. No cambió mucho con ningún gobierno, ni un gobierno anterior, ni con este, ni con el anterior del anterior. Es decir, ¿qué tenemos? Solamente un 42% de empleo pleno. Algunas veces subió un poquito al 45, 44, ningún cambio estructural. Gobierne quien gobierne. Discurso político ideológico pro mercado o antimercado, pro Estado o antiestado. El resultado es lo mismo. Lo que vamos viendo arriba es la tasa de desempleo. Y en celeste estamos viendo los que hacen changas, trabajos eventuales. Como mencioné, vendedor ambulante, limpiavidrios. Si sumamos a los desocupados con los trabajadores informales o eventuales, tenemos casi 30% de desempleo en Argentina. Y esta es una mejor estadística para analizar el problema, porque ¿cómo es posible que en un país donde hay 7% de desempleo tengamos 40% de pobres? No, es que no tenemos 7% de desempleo. En realidad tenemos 7 o 8% de desempleo, más todo un conjunto de trabajos informales de muy baja rentabilidad, de muy baja productividad, que producen estas brechas de ingresos, estas fuertes brechas de ingresos en términos dependiendo de la calidad del empleo. Entonces tenemos un mundo importante de trabajadores que realizan actividades que no es que no trabajan, pero trabajan sin protección, trabajan precariamente, no tienen representación gremial. Puede haber movimientos sociales que digan, aquí estamos nosotros para representar sus intereses, pero no tienen capacidad de negociación en un contexto de una economía que los incluya, de un sistema económico que los considere y aumente su productividad, sus créditos, sus capacidades productivas, que los convierta en ciudadanos de primera por ser productores de riqueza y no consumidores de programas sociales o de planes sociales. ¿Bien? La condición de ser productor de riqueza es una condición ciudadana muy distinta a aquella que dice yo ahora me empodero como consumidor y obtengo la renta básica universal porque tengo derecho ciudadano a tenerlo. No basta con esto, eso en todo caso en situaciones de emergencia, transitorias. Lo que estamos necesitando es un salto cualitativo en las políticas de seguridad social. Y voy rápido, pues ya me queda casi muy poquito tiempo, a presentarles, estas son las conclusiones que acabo de dar. Bien, 4 reglas que considero necesarias a tener en cuenta para la agenda que se nos viene, y una particular vinculada al mundo de los desocupados y los subocupados en Argentina, a las cuales podrá ampliar después Alex sus consideraciones. 4 reglas. Necesitamos crecimiento con estabilidad macroeconómica que baje la inflación y permita planificar el desarrollo con acuerdos redistributivos, sectoriales y sociales. Condición necesaria, punto de partida. Pero en la mesa hay que ponerse no solamente a discutir la estabilización laboral, sino el plan posterior a la estabilización laboral, hasta la estabilización económica. Un plan que tiene que ser redistributivo. Crecimiento de los sectores externos, por supuesto, no es mercado externo versus mercado interno. Estamos exportar cada vez más, pero también que esa exportación impacte en los mercados laborales informales, autónomos y en la pequeña y mediana empresa. Tenemos apenas 500.000 pequeñas empresas o microempresas, necesitamos llegar a 1.500.000 pymes que podrían duplicar la cantidad de empleo en nuestra economía. Para eso necesitamos mejores salarios y mejor mercado interno, pero también mayor exportación. Tercera, necesitamos invertir en capital humano. Es fundamental. La actual generación que se estaba señalando es una generación que está afectada en sus capacidades de desarrollo humano, la actual niñez o infancia o adolescencia, y las próximas generaciones lo seguirán si no hacemos un cambio. Necesitamos sistemas de cuidado, sistemas de alimentación, sistemas de educación que cambien radicalmente las capacidades de pensar, imaginar, soñar, producir, actuar en la sociedad. Para eso hay que invertir en capital humano. Invertir en la generación de empleos de calidad. Tenemos que promover los empleos de calidad.
calidad mínima. Para eso, apuntalar la microempresa y la pequeña empresa. Se mencionó hoy, la gran empresa no crea empleo. Es ahí donde tenemos que apoyar justamente, multiplicar la pequeña empresa y crear mucho más empleo de calidad dentro de esa estructura. Buena parte de la precariedad laboral que observábamos recién va a poder ser absorbida por ese segmento, pero no toda. No toda, porque otra parte de esa economía informal, de esa economía hundida, va a seguir por mucho tiempo, eventualmente, permanentemente, en situación de no inclusión al sistema del mercado de trabajo formal tal como lo conocemos. Para ello necesitamos crear nuevas instituciones de la seguridad social o nuevas instituciones económicas. Y aquí voy hacia las respuestas estructurales. Y cierro. ¿Por qué no pensar en una modificación del sistema de la seguridad social en forma integral? Una de esas patas sería el derecho a un empleo mínimo de calidad. La posibilidad de acceder a un empleo mínimo de calidad. Que quien quiera trabajar pueda acceder a ese trabajo. Obviamente es un trabajo que va a tener que financiar el Estado a través de los excedentes. Hoy por hoy lo conocemos como potenciar trabajo, pero que sea una política pública organizada a través del Estado, en términos de un plan concreto de desarrollo de actividades productivas o de bien social o comunitario, no necesariamente de creación de valor de mercado, también de valor cultural, y que esté garantizado por esos empleos de inclusión y mediatizado o donde intervengan las organizaciones de la sociedad civil, pero no como gerentes de esos programas, sino como justamente coordinadores del desarrollo de esos trabajos. Eso tiene que hacerlo el Estado Nacional. No lo puede hacer el Estado Nacional en forma centralizada, debe hacerlo el Estado Nacional descentralizando hacia el sector justamente provincial o municipal. Hay que articular políticas locales de desarrollo local en donde justamente estos trabajadores del tercer sector de la informalidad, de la economía social o comunitaria puedan incorporarse. Y básicamente, ¿esto qué va a significar? Y bueno, va a significar cumplir con el derecho constitucional de un trabajo digno, decente, de acceder a la seguridad social. Va a constituir una política estratégica de bienestar y desarrollo que va a fomentar el consumo, la inversión de los propios hogares en su propio bienestar, salud, educación, medio ambiente. Va a implicar una transformación estructural de la política de seguridad social en tanto que no se va a pensar en un gasto de transferencia de ingresos para el consumo, sino en un gasto de transferencia de ingresos para la producción de riqueza. Para justamente luchar contra la pobreza, constituye un modo efectivo de generar bienes y servicios, riqueza, que dinamiza la economía, pero al mismo tiempo empodera a los actores sociales. No los empodera como productores, lo mencioné recién, y no los empodera como consumidores. En marco de esta lógica podemos ir bajando la pobreza, no solo creciendo, sino haciendo que los trabajadores del sector menos productivo, más informal, puedan participar activamente de la producción de riqueza en el país y de la redistribución del ingreso a través de su incorporación al mercado de trabajo formal y a derechos sociales constitucionales. Esto no lo logra el mercado por sí solo, no lo logra el Estado por sí solo, si no tiene contenidos de política. Para esto, la función de la política es construir y transformar la realidad. Y eso también, en el caso argentino, se va a hacer solo con acuerdos políticos en función de objetivos de desarrollo y no en función de objetivos electorales. Muchísimas gracias. Gracias, Agustín. Detrás de esos números que por ahí uno siente como una estadística o ve como una estadística, son personas, ¿no? Son argentinos, son madres, padres, hijos. A veces quizás deberíamos ponerle un rostro y pensar qué nos pasaría si uno de esas personas en esa línea de la pobreza, de la indigencia fuéramos nosotros, ¿no? ¿Qué haríamos si no tuviéramos trabajo? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo vamos a comprar el pan, la comida? Bueno, Alex Roig, no te voy a preguntar por qué te seguís quedando en la Argentina, porque escuchándolo a Agustín me imagino por qué te seguís quedando en Argentina. Pero bueno, contanos vos un poco cómo ves la desocupación, la pobreza y los nuevos empleos que por ahí pueden ser una herramienta para salir de este inhóspito panorama. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas.
Gracias por la invitación, en particular al Jorge Solá, que me invitó hace algunas semanas a este espacio y con el que compartimos ya varias conversaciones. Para mí es un gusto, primero, estar acá en este encuentro, poder compartir ideas, provocarnos a pensar, y más después de la intervención de Agustín. A mí siempre me gusta hablar después de Agustín, porque todo lo que vimos en las distintas filminas son distintas cartografías del mundo del trabajo. O sea, cada foto que muestra es un mapa distinto de la manera en la cual se puede pensar Argentina, y las distintas entradas que se le da al mundo del trabajo nos da por lo menos una sensación de que hay algo que tenemos que discutir. Y que en la Argentina todavía no está estabilizado el diagnóstico sobre el mundo del trabajo. Todavía estamos debatiendo como sociedad el diagnóstico sobre la transformación del mundo del trabajo. Y uno de esos puntos centrales que se discute mucho en los últimos tiempos tiene que ver con lo que se ha dado a llamar la economía popular. Y ese es el punto sobre el cual me gustaría insistir hoy. Y en particular, precisando algunos procesos, haciendo una pequeña historia de lo que es la economía popular y de cómo acercarnos a una definición. Me gustaría arrancar por la manera en la cual nacen los movimientos obreros. El movimiento obrero del siglo XIX es hijo del capitalismo industrial. Y como hijo del capitalismo industrial generó dos grandes herramientas ahí en el siglo XIX. El sindicalismo, que organizó a los trabajadores en la relación asimétrica con el capital, y el cooperativismo y el mutualismo, que organizó a los trabajadores para que sean autónomos frente al capital. Esos son dos grandes procesos que inventó la clase obrera en el siglo XIX, hija de ese capital industrial. En el siglo XX se consolidó otra forma de capitalismo que seguimos transitando hoy, que se llama el capitalismo financiero. Lo que produjo el capitalismo financiero, en particular en Argentina a partir de los años 90, es desempleo masivo. Desempleo masivo y duradero, como bien lo señalaba Agustín. No es el 7% que nos dan las estadísticas, estamos oscilando siempre entre un 30 a 40% de la población. Desempleo, ¿qué significa? Que no está en una relación de empleo. ¿Qué es la economía popular? Es la hija de este proceso. Es la hija del capitalismo financiero. Así como el mundo obrero del siglo XIX es hijo del capitalismo industrial, la economía popular es hija del capitalismo financiero. ¿Por qué? Porque es la organización de los trabajadores y las trabajadoras frente al desempleo, o sea, frente al hecho de no tener empleo. Eso para mí es un primer punto clave para entender las dos génesis de los dos procesos. Ahora bien, la economía popular se va a ir constituyendo, articulándose con tres tradiciones, que le preexiste, que la sobrepasa, que la define, que la engloba y que a su vez la economía popular vuelve a potenciar. Primer proceso de la economía popular que tiene que ver con ese momento, a finales de los años 90, cuando empieza el desempleo masivo en Argentina, donde se organizan los movimientos desocupados o los movimientos desempleados, que muy rápidamente en Argentina le van a agregar una T al movimiento desocupados. Se va a llamar los MTD. Es el momento piquetero, si quieren, de la economía popular. ¿Por qué es importante ese momento? Porque hay una ruptura en Argentina que no ocurre en muchos lugares del mundo, que los trabajadores que no están en una relación de dependencia, es decir, que no son empleados, se sigue considerando como trabajadores. Y eso al día de hoy. Y eso hace que esos trabajadores desempleados muy rápidamente conectan su organización colectiva en la tradición de la organización sindical. O sea, reivindicando ingresos, reivindicando derechos y desde una forma de organización colectiva. Que si ustedes miran con la distancia,
25 o 27 años después de Cutralcó, si tomamos Cutralcó como una fecha de referencia, hoy fue la CETEP, la UTEP, y hoy la UTEP en la CGT. ¿Por qué? Porque hay un devenir sindical de la organización de trabajadores desempleados. Pero el punto clave de ese primer movimiento es la dislocación conceptual que hacen los trabajadores, la separación conceptual que hacen los trabajadores entre empleo y trabajo. Todo el mundo trabaja, algunos trabajadores están empleados. Todo el mundo trabaja, algunos trabajadores están en relación de dependencia. Los 9 millones de trabajadores, si agarran los 6 millones y medio en relación de dependencia privada y los 3 millones y medio de trabajadores en relación pública. Son 9 millones de trabajadores que están en relación de dependencia sobre los 20, 22 millones de los trabajadores en edad de trabajar en Argentina. ¿El resto? El resto se sigue asumiendo como trabajador aunque no esté empleado. Y eso será un primer punto fundamental de la discusión. Hay trabajo y todo el mundo trabaja en Argentina, eso es otro punto clave, porque salvo el 10% de la parte superior de la pirámide que se puede dar el lujo de vivir de renta o de los padres, cosa que no creo que sea la realidad de la mayoría de los que estamos acá, tiene que trabajar. Otro dato importante, de ese universo, que están afuera esos 9 millones, si tomamos el 22 millones, hay 1.200.000 planes sociales. 1.200.000 planes sociales es 5% de la fuerza de trabajo en edad de trabajar. No es el problema central de Argentina, claramente. Sin embargo, la sociedad lo tomó como un problema central, pero no es el problema central. El problema central es qué hacemos con el conjunto de la clase trabajadora, empleada, o la que no está en relación de empleo, que se fue definiendo paulatinamente, por lo menos una parte, como trabajadores de la economía popular. Digo paulatinamente porque en ese momento los CMD todavía no se llamaba economía popular. Fue un proceso posterior, en el cual acá el compañero Luis Cáceres formó parte. Y ahí entramos en el segundo momento, que es el momento en el cual esos trabajadores que no estaban en relación de empleo empezaron a asumir la capacidad de autoorganizar el trabajo. Fue un proceso lento, fue un proceso doloroso, fue un proceso tortuoso. Uno de los lugares donde se podía observar con más claridad ese fenómeno fue en las empresas recuperadas. Todos los que participamos de procesos de recuperación de empresas vivimos la dificultad subjetiva de muchos de los compañeros para asumir que tenían que hacerse cargo del proceso de organización del trabajo sin patrón. Porque el patrón no iba a volver. Muchos de los compañeros nuestros al principio de las ocupaciones decían que vuelva el patrón por favor a organizar el trabajo. No volvía el patrón. Con lo cual había que hacerse cargo. Y ese mismo proceso que pasó en la empresa recuperada también pasó en los barrios, que se convirtió en el espacio de organización de las actividades productivas, ahí donde en algún momento fue la fábrica, pero también sin patrón. Esa conciencia de la clase trabajadora de la posibilidad de organizar el trabajo, aunque no tenga patrón, conectó con una vieja tradición, que ya nombré, que hoy se llama la tradición de la economía social, que básicamente es la tradición cooperativa y mutual, que consiste en que la clase trabajadora se organiza ahí donde el capital ni el Estado te organiza. Eso es gran parte de la realidad de la organización laboral y productiva de los barrios y de muchos de los procesos de recuperación. Ese fue el segundo momento. Primer momento, la conexión de la economía popular con el movimiento sindical. Segundo momento, la conexión de la economía popular con el movimiento de la economía social. Tercer momento que transitamos ahora, que es el momento en el cual los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, ya organizados bajo forma de la CETEP y la UTEP, se empieza a poner sobre la mesa el problema central de todo trabajador, que es cuánto vale su trabajo. Y ese problema del valor del trabajo, que se expresa después en los resultados desde el punto de vista de la pobreza, porque básicamente el resultado de un trabajo no valorizado es, entre otras cosas, la pobreza expresada en términos monetarios. Y ahí la economía popular va a conectar con otra tradición que también la sobrepasa
y la preexiste, que es la tradición feminista, que tiene que ver con preguntarse sobre el valor del trabajo invisibilizado, y el valor del trabajo desvalorizado, que la tradición feminista se viene planteando hace mucho tiempo, pero que la economía popular finalmente hace propia y actualiza diciendo, bueno, ¿cuánto vale el trabajo de los 7 sectores que hoy están registrados en la economía popular? Porque avanzamos en los últimos tiempos, nosotros tenemos un registro nacional de trabajadores y trabajadoras de economía popular, un proceso de inscripción voluntaria donde hoy hay 4 millones de inscriptos. En esos 4 millones de inscriptos hay 7 sectores: reciclado, agricultura familiar, pequeña obra pública, trabajo de pequeña manufactura en general, con baja productividad, el sector textil, pequeña manufactura, trabajo del cuidado, el trabajo sociocomunitario y la venta del espacio público. Esos son los 7 sectores de la economía popular. No son miles, ya no es la categoría de changa, ya se fue ordenando sectorialmente. Cada uno de esos sectores demanda un proceso específico de valorización. Y ese es el punto conceptual en el cual estamos, y llego a este punto para ir ya no tanto a una cuestión de definición conceptual, sino a una cuestión de proceso político laboral, que es el siguiente. ¿Cuál es la gran pregunta que tienen los trabajadores de la economía popular? ¿Cómo se hace para disputar el valor del trabajo cuando no tengo las instituciones que supo construir la clase trabajadora, que son los convenios colectivos, que es la negociación colectiva, los dispositivos tripartitas de negociación, donde tengo un patrón, tengo los trabajadores y la institución del convenio colectivo de trabajo es la institución de discusión del valor del salario. Problema de la economía popular es que no tiene eso. ¿Por qué? Porque por definición no tiene patrón. Bueno, ahí es donde hay discusión de fondo, que es la siguiente. Cualquier trabajador en el capitalismo tiene una relación social con el capital. Salvo, o sea, ¿qué significa? Que cumple una función desde el punto de vista del capital. Eso es lo que establece una relación social. ¿Sí? El problema es identificar cuál es esa relación social. Los compañeros ladrilleros tienen una categoría, para mí, muy significativa, que es la categoría de patrón oculto. Es decir, por mucho que no se vea el patrón, hay alguien que se beneficia de ese trabajo, con lo cual permite establecer una conexión. Ejemplo más claro en el caso de los cartoneros. Yo siempre tomo ese ejemplo. 25% del gasto municipal, en promedio, ¿no?, de los municipios del país tiene que ver con la gestión de la basura. 50% de la basura puede ser reciclada. O sea, para hacer un cuento, todo número muy redondo y a ojo de muy buen cubero, 12% de los presupuestos municipales de este país pueden ser ahorrados por el trabajo de los cartoneros. Bueno, hay alguien que se beneficia de ese trabajo. Alguien, o sea, una sociedad, un colectivo, un municipio, empresas. Eso constituye una relación social. Bueno, ese es el proceso en el cual está la economía popular. La economía popular está en una situación muy parecida a la cual estaba la clase obrera del siglo XIX, que no nació con convenio colectivo de trabajo. Construyó históricamente su convenio colectivo de trabajo. ¿Qué significa que construyó su convenio colectivo de trabajo? Es que construyó la relación social con el capital. No es que los patrones llegaron primero y dijeron, sí, está bien, hay una relación social conmigo, vamos a negociar salarialmente. Eso fue una conquista de la clase trabajadora. Es lo mismo que hace la economía popular ahora. Está reconstituyendo una relación social con el capital, pero en un contexto de capitalismo financiero, donde se vuelve mucho más complicado porque lo propio del capital, en el capitalismo financiero, es que el capital se disimula frente al conflicto, huye. El capital huye de la escena del conflicto con el trabajo, se escabulle. Y eso lo vive la economía popular directamente, pero también lo vive el conjunto de la clase trabajadora. Porque cada trabajador es de alguna manera
explotado por el capital financiero sin que el capital financiero lo asuma y que sin que necesariamente la clase trabajadora se lo demande. Y ahí hay un punto muy importante. La economía popular tiene la especificidad de que construye instituciones propias al capitalismo financiero, instituciones que buscan emular, reproducir, construir nuevas instituciones como lo hizo el movimiento obrero en el capitalismo industrial hace más de un siglo, hace más de 2 siglos, y a su vez reconstruye una relación social con el capital financiero que es el principal responsable de la desvalorización del trabajo del conjunto de la clase trabajadora. Proceso específico que tiene que ver con una institucionalidad nueva, pero a su vez proceso común a todos los trabajadores y trabajadoras que están también padeciendo la crisis del valor de la producción y la crisis del valor del trabajo, que se expande más allá, y lo vemos en los números, más allá de los límites del trabajo que no está institucionalizado, que no está en relaciones de empleo. Por eso es muy importante que podamos amasar conjuntamente esa reflexión sobre la nueva etapa del capital, que requiere que la economía popular y el movimiento obrero organizado caminen de la mano. Nosotros lo decimos de una forma muy gráfica: el movimiento obrero organizado es la columna vertebral, la economía popular es la médula que tiene la capilaridad nerviosa que nos lleva a cada barrio y a cada territorio que todavía no tiene las instituciones de su valor. Esto es, desde nuestro punto de vista, la manera en la cual se puede reconstruir la especificidad de cada mundo del trabajo y, a su vez, el denominador común de una clase obrera unificada que es necesario hoy para poder disputar en conjunto el valor del trabajo de cada trabajadora y cada trabajador. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento de las preguntas. Ya veo a los próximos expositores ahí preparándose. Arrancamos con Agustín. Bueno, esta es la pregunta, me parece, que nos hacemos todos, casi todos los días, por lo menos cuando miramos un poco la realidad que nos rodea. ¿Cómo se explica que en un país rico en recursos naturales y alimentos, desde hace décadas aumenta por miles su número de pobres, de indigentes y de chicos desnutridos? La pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos y que no sé si vas a poder responder. No, algo se ha mencionado en el día de hoy, creo que de manera muy importante y con variados criterios y perspectivas en esta jornada. ¿Cómo se explica? Porque el país, cuando ha crecido, no ha redistribuido oportunidades de desarrollo humano, de integración social, de progreso para todos. Y cuando no ha crecido, cuando se ha descendido, se ha entrado en crisis, tampoco ha distribuido equitativamente las pérdidas. Hay un problema de redistribución detrás, pero considero, y lo menciono desde el enfoque que yo tengo en este diagnóstico y que muchos tenemos o compartimos, es que la clave no ha sido la falta de programas sociales ni de políticas sociales de distribución o transferencia de ingresos, que esto ha movido muy poco la aguja, que el principal problema que enfrentamos en este país tan rico es que no se ha generado el suficiente empleo y trabajo con calidad, con productividad, con representatividad social, con capacidad de negociar en el campo de la redistribución, justamente cómo se concentran ganancias que se orienten a la inversión y eventualmente a la creación de mejores y más empleos, al mismo tiempo que se mejora la productividad de los trabajadores, las remuneraciones y los sistemas de seguridad social.
Creo que el mecanismo que ha producido esto es un mecanismo que históricamente uno puede señalarlo en términos de lo que ha sido el proceso histórico, como el fin del modelo de sustitución de importaciones, que funcionaba o pretendía funcionar a relativamente pleno empleo. Esto se acaba en los años 70 y la reconversión o modificación de aquel modelo en un modelo ajustado a la globalización, pero con capacidad de producción industrial y de servicios y de incrementos en las productividades, de mayor mercado interno y al mismo tiempo mayor mercado externo, obviamente faltó en el campo de las políticas económicas. Y para reiterar el punto que señalé al final, esa es una responsabilidad de la política. Y por lo tanto han faltado proyectos políticos y coaliciones políticas con una visión de futuro, con una capacidad de construcción de consensos, con un horizonte estratégico donde poner prioridades y establecer reglas de redistribución en el contexto económico, social y político argentino. Y creo que aquí, cuando uno analiza el fenómeno, si uno le busca la causa última a este proceso que produjo ese resultado del cual nos pregunta el compañero o la compañera del público, el resultado, es decir, la clave explicativa de esto yo creo que ha estado en la política, ¿no? En la capacidad, en la incapacidad de la política, de los actores políticos, de las dirigencias, de construir justamente esa posibilidad y esa oportunidad, no solo a las dos generaciones de pobres que vienen profundizándose, sino incluso de darle esa posibilidad a la próxima generación, a la actual generación, que difícilmente saldrá de la pobreza en los próximos 20 años. Hagamos lo que hagamos. Es posible que las cosas se empeoren, pero en los próximos 20 años hay una generación que no va a salir de la pobreza. Gracias. Durante el día de hoy se habló varias veces del rol de la política, ¿no? Y de la política como el mejor sistema, el riesgo de demonizarla y la necesidad de mejorarla para encontrar herramientas, ¿no? Para mejorar la situación. Pero Alex, vos hablás de un nuevo actor social, ¿no? Como respuesta al sistema financiero, que es la economía popular y quienes integran la economía popular. Ahora, y esto me hago cargo por ahí de la parte de culpa del periodismo y de otros sectores que tienen que ver con esta pregunta que nos llega, que dice: los trabajadores y trabajadoras de la llamada economía popular sufren discriminación social o racial en Argentina. ¿Cómo integrar realidades económicas tan diferentes en una misma idea de comunidad? Una misma idea de comunidad. ¿De comunidad? Sí, en una misma idea de comunidad. Bueno, eso es me parece que el punto clave del diagnóstico político, ¿no? Nosotros venimos acostumbrados a una vida política donde hay un mundo del capital homogéneo y una clase trabajadora homogénea. El problema es que hoy el capital es heterogéneo y la clase trabajadora es heterogénea. Entonces, ¿cuál es el problema desde el punto de vista político? Que antes la comunidad se producía sobre efecto de síntesis, es un poco técnico, pero o sea, en términos de que hay un conflicto entre dos polos bastante homogéneos y la comunidad es el fruto de ese conflicto entre dos polos homogéneos. Hoy la comunidad no se construye desde lo homogéneo. La comunidad se construye desde lo heterogéneo, de la clase trabajadora y del capital. Con lo cual implica construir instituciones que se hagan cargo de esa heterogeneidad, tanto desde el punto de vista del trabajo como desde el punto de vista del capital. Y por ende, un Estado que también sea expresión de esa heterogeneidad. Entonces eso implica que el Estado debería ser el reflejo del estado de la sociedad. Y ahí te agrego algo más. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la vida política, en su plano de la representación, tiene cada vez menos mediaciones con lo real. Tiene cada vez menos mediaciones con la vida social. La política ganaría muchísimo si en el plano de la representación estuviera expresada directamente la clase trabajadora, la clase productora.
los territorios, todo lo que expresa la realidad social. ¿Por qué? Porque es la única forma en una sociedad heterogénea de poder construir lo común. Lo común, en una sociedad como las nuestras hoy en día, se construye en la expresión directa en la vida política y en el Estado de esa heterogeneidad. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante porque ya no es el mismo proceso que conocimos en un momento de sociedades más homogéneas, de pleno empleo, donde finalmente, como decía Robert Castel, unas sociedades semejantes. Eso ya no existe. Entonces, es muy importante conectar, efectivamente, por eso la pregunta es muy pertinente, la dimensión material de la dimensión política, la economía de la política. Pero hay discriminación, como dice la pregunta. Hay claramente discriminación, ¿pero por qué? Porque el imaginario social sigue siendo un imaginario de una sociedad homogénea. Entonces, cuando vos tenés la idea de que la sociedad debería ser de una sola forma, todo lo que es distinto a ese imaginario lo expulsás, ¿no? Eso es el proceso de discriminación. Vos sacás lo que te parece ajeno a lo que debería ser, ¿no? Un ideal identitario. Ahora, la realidad es que la sociedad argentina es cada vez más heterogénea, con lo cual claramente si no construimos una sociedad política que exprese esa heterogeneidad, la sociedad va a ser cada vez más discriminatoria, cada vez más violenta, y las opciones políticas van a ir cada vez más hacia los sectores que expresan esa violencia y esa discriminación. Gracias. Bueno, un aplauso para Agustín Salvia y Alex Roy.